Bueno, estamos compartiendo estos protagonistas por Keops FM, la 90.1 en la Ciudad de La Plata y la región, y AM 1520, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires. A esta hora yo le quiero agradecer que nos brinde parte de su tiempo, alguien que conozco y que respeto mucho, y la verdad que como se lo he dicho a él, lo puedo decir públicamente, debe ser una de las personas más equilibradas que yo he conocido en un medio donde muchas veces el sentido común y el equilibrio nos puede jugar una mala pasada por distintas circunstancias que tengamos que enfrentar y de qué manera podamos reaccionar o razonar. A veces el razonamiento queda un poco de lado y a través de la reacción por la pasión o por la situación que estamos viviendo nos deja un poquito mal parado. Enrique Sacco, gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Cómo te va? Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo andás, querido Gustavo? Bueno, gracias por el tiempo y por la presentación. No, es lo que siempre yo te he dicho personalmente, te lo he ratificado en cada uno de los mensajes que te he podido mandar, tratando de entender, cuestión que es muy pero muy difícil porque ponerse en el lugar del otro, la verdad uno lo dice con palabras, pero del otro lado puede decir: mira, me decís lo que quieras, pero no te das cuenta cuál es la situación y qué es lo que realmente se siente porque no lo vivís, y hay situaciones que hay que vivirla para darse cuenta lo difícil que es, ¿no? Y eso tiene que ver con este libro, como para comenzar a charlar un rato de la vida de Enrique Sacco, y la verdad un título que a mí me llamó mucho la atención y que creo que si alguien lo hubiese pensado y estudiado para ponerlo, para contar una situación, la verdad no podría haber sido mejor, ¿no? Cuando hablamos que la vida te compensa, del dolor al amor, la verdad que es muy difícil contarlo, Enrique, ¿no? A ver, es volver a tocar momentos duros, de mucha emoción y mucha congoja, pero también es sanador. Y la vida te compensa, solo resumo en esto, Gustavo, es decir, te da y te quita y te da y al final te compensa, es decir, es todo un camino de aprendizaje. Es un libro que, a ver, no lo tenía en mi mente ni en mis proyectos, me lo pidió la gente de Editorial Planeta, en principio dije que no, después cuando lo hablé con Agustín y Luna, que son los hijos de Débora, consideramos que estaba bueno dejar un testimonio, pero un testimonio desde un lugar también de esperanza, ¿no? Porque creo que los seres humanos tenemos una capacidad, una virtud impresionante que es la de ejercer esa capacidad de la esperanza. Y creo que es la que te lleva hacia adelante cuando los momentos son difíciles, es decir, mirando esa pequeña lucecita en el camino que al final se puede hacer un sol radiante, bueno, y empezar a caminar desde el lugar más difícil. Que te lo cuente ahora, con los hechos consumados, a ver, es contándotelo desde la narrativa. El vivirlo es diferente, porque cuando vos mirás hacia atrás y decís, bueno, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice aquello? Decís, upa, qué difícil fue todo, y cómo lo hice, y a veces no sabés ni cómo lo hiciste. Bueno, alguien contaba alguna vez que si vivís en un 10º piso de un edificio y vos tenés que subir todos los días por escaleras, seguramente no lo quieras hacer porque te cansás o porque te duelen las rodillas o lo que fuere. Sí. Pero si vivís en ese 10º piso, si tenés a tu familia y el departamento se está incendiando, seguramente no te van a doler las rodillas, no te vas a cansar y vas a sacar fuerza de donde no tengas para seguir adelante porque está en juego los amores de tu vida. Y esto es un poco así. No te pones a pensar de dónde sale esa fuerza. Lo bueno es que salga y que aún en los peores momentos puedas caminar. Ahí es donde a veces te conduce el corazón y el sentimiento, ¿no? A hacer cosas, como vos decías, que en su momento no te diste cuenta, hoy por hoy mirando hacia atrás, de qué manera lo pudiste hacer y cómo lo hiciste. Y uno no se da cuenta cuando el corazón comienza a transitar nuestro camino, es como que nos dejamos llevar, y cuando quisimos acordar y la razón nos comienza a poner nuevamente de pie en la vida, miramos para atrás y nos cuesta reconocer el camino que recorrimos y cómo lo hicimos, ¿no? Exacto, yo creo que
es natural, ¿viste? No es que está planificado. Esas Claro. cosas no se planifican, no se piensan. Pero sí hay detonadores o disparadores que a vos te llevan a hacer determinadas cosas, a determinada conducta. Ahora, en mi caso, cuando ocurrió lo de Débora, lo primero que pensé es en que cómo me quería ver ella, ¿no? Si caído en una profunda depresión o atacado por la ira, haciendo justicia por mano propia, o levantando la cabeza y seguir adelante. Y me parece que esta última instancia era la mejor manera de homenajearla. Y después también porque estaban Agustín y Luna y había que orientarlos, protegerlos. Y por otro lado, nosotros tomamos la decisión de saber qué había pasado, de encontrar la verdad y la justicia, y eso fue un camino durísimo, y había que ponerle mucha energía, y esa energía que le fuimos poniendo a ese proceso también fue quizá un camino de, no sé si de sanación, pero de que te ayude a sanarte. Y cuando las cosas pasan y encontraste en 18 meses ya el resultado de un juicio oral y público con un médico inhabilitado y con una prisión en suspenso de 3 años y medio y todo lo que ya se conoce públicamente, creo que ahí se produce como un alivio, ¿no? Y en ese alivio te das cuenta que podés sonreír y también te sorprende por ahí hasta la capacidad de reírte. Bueno, y las cosas van surgiendo a la medida que uno va viviendo. Sí, en un país donde los juicios por mala praxis, la verdad, casi nunca terminan de la mejor manera o terminan, ¿no? Mira, es un tema que indudablemente está muy complicado eso, porque yo conocí mucha gente en este momento y en esta situación, donde algunos ni empezaron el juicio, algunos no lo empezaron por amenazas, Sí. Otros lo empezaron y no pudieron seguirlo, otros no tienen definiciones. No se olviden que las corporaciones en este aspecto tienen ensayado toda una máquina para frenar, para poner barreras, para distraer. Y creo que aquí se dieron un montón así como se alinearon los planetas para que todo saliera mal ese 6 de febrero en el quirófano, creo que también después todo se alineó para que saliera bien. O sea, excelente la decisión nuestra, excelentes profesionales, como Diego Pirota y Débora Lichman del estudio Richard Pirota, la prensa, la imagen de Débora que generó esto en la gente, fue una conmoción pública impresionante, y la manera en que nosotros también fuimos a buscar la verdad y la justicia, lo hicimos con respeto, lo hicimos sin odio, sin rencores, sin ánimo de venganza, y teníamos la fuerza de la verdad. Por lo tanto, creo que eso fue permitiendo ir encontrando ese camino que nos llevaba un poco hacia la luz, ¿no? Si vos querés, a la compensación. Sí, vos sabés que hay veces hay gestos y actitudes que a uno siempre le llevan a aprender, porque de eso se trata en la vida, no pensar que uno sabe todo, que la manera de manejarse que uno tiene es la mejor. Y yo creo que te lo hacía saber cada vez que te veía en algún medio de comunicación, hablar en la manera en que hablabas por la situación que estabas viviendo, cómo se iba dando el juicio, las puertas que se iban cerrando, pero la paciencia de buscar la llave para girar y abrir la puerta y no tirarla abajo. Entiéndase esto, no había, como vos decías, ni bronca, ni odio, ni rencor, sino transitar el camino que la justicia te permitía y de la manera que te lo permitía, pero tratando de llegar al final, con el nombre siempre de Agustín y de Luna, permanentemente, la familia, los seres queridos acompañando, la verdad, y uno comienza a aprender que a veces hay que tomarse un segundo, más allá que la situación sea muy, pero muy difícil, que el dolor nos esté gobernando, pero que el rencor no debe transformar nuestra actitud. Y algo que siempre lo destaqué y no me cansaba de hacerlo, porque digo, bueno, en algún momento va a reaccionar, en algún momento va a levantar la voz, va a haber un poco de bronca, de odio, de impotencia, y la verdad nunca ocurrió, Enrique, eso. Bueno, fueron momentos muy difíciles, de mucho dolor, y seguramente hubo también impotencia hacia adentro, pero
ante la sociedad tenemos una conducta que debe ser diferente, porque no solo es lo que nosotros queremos, sino también el convivir con otros, ¿no? En un estado público. Pero esto que vos decías, creo que fue uno de los puntos también que nos llevó a encontrarle un camino, porque el odio, el rencor, la confrontación no te conduce a ningún lado. Podés pelear y hacer ruido, pero en el final del camino no te conduce a ningún lado. Y la única manera de conducirte creo que es desde la información, desde los datos, donde podés escuchar al otro, podés reflexionar, y cuando vos tenés los elementos, como yo siempre dije, la fuerza de la verdad, bueno, ante la fuerza de la verdad podrá haber vericuetos de distintos tipos, pero al final te imponés. Claro que por ahí no todas las personas podemos mantener ese equilibrio, porque es muy difícil, porque estás viviendo muchas sensaciones, pero bueno, nosotros pudimos, y la verdad que el mensaje que yo quiero dar es eso, ¿no? Que hay que seguir adelante, porque una pérdida no se recupera nunca, pero la mejor manera de recordarla a esa persona, a esa pérdida, es homenajeándola, y homenajeándola desde la actitud de la esperanza, de la posibilidad de seguir adelante por todo lo que queda, ¿no? Porque aquí está el legado de Agustín y Luna, la familia, los caminos recorridos, los sueños, los proyectos. Bueno, creo que eso es lo que te moviliza para decir, aún en el momento más difícil, hay una capacidad en el ser humano de levantarse y transformarse en mejor persona, porque todo esto no deja de ser un gran aprendizaje. Enrique, decías que cuando de repente escribiste y contaste todo lo que pasó, te sorprendiste porque en algún momento decías cómo pude haber hecho todo lo que hice, o de qué manera pudimos transitar todos juntos, porque siempre la familia amalgamada estuvo acompañándote y vos acompañando a la familia, todos siendo uno, y creo que eso les ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante, porque creo que lo que es auténtico y que viene de adentro y se transmite hacia afuera es lo que más te ayuda y más te fortalece. ¿Cuál fue el momento más difícil que te costó contar en el libro? ¿Por qué? ¿Cómo lo pensaste? Si realmente lo contaste como lo sentiste, si hubo que modificar algunas cosas. ¿Cuál fue el momento más difícil? No, creo que me empecé a sentir cómodo cuando encontré el límite entre lo que podía contar y hacerlo público y aquello que me lo guardaré para siempre, ¿no? Porque no consideré que no debía tomar estado público. Pero a ver, el momento más difícil es cuando se produce la noticia y el desenlace. Por eso creo que está muy bien que el libro empiece precisamente por el 6 de febrero del 2018. Porque si bien yo tenía antecedentes de pérdidas en mi vida personal, ese es el golpe más duro de mi vida. Y cuando parece que tenés todo, no te digo resuelto, pero encaminado, en armonía, en un instante, de un minuto a otro, cambió todo. Y en el medio habías perdido a tu amor, no sabías qué había pasado, no existía esa claridad, se produjo una conmoción que el teléfono explotaba, ¿cómo le decías a tus seres queridos? ¿Cómo decírselo a Agustín y a Luna? O sea, yo te juro que no se los dije, yo los abracé y lloramos juntos, nunca le pude decir lo que había pasado. Además, era como que no había palabra, no hacía falta palabras tampoco para expresar que había ocurrido lo que todos sabemos. Y después también cómo comunicárselo a Martita, la mamá de Débora, con más de 80 años, y mi mamá también, que estaba en Bolívar. En ese momento yo le pedí a una persona de mucha confianza que, sin decirle nada, que por favor fuera a mi casa y que me avisara cuando llegara. Claro. Y cuando llegó, ahí hablé por teléfono con mi mamá y le conté, porque se lo tenía que contar y no quería que se enterara por los... Bueno, de esos momentos no te olvidas nunca más. Lo vamos a llevar grabado en nuestra mente, en nuestro sentimiento, pero insisto,
aún contándote todo esto, Gustavo, Sí. creo que la esperanza es lo que moviliza al ser humano. Era la esperanza por como te dije, por homenajear a Débora, por cuidar a Agustina Luna, la esperanza por encontrar la verdad, después la justicia, y en ese transitar, que es un proceso también de sanación, de repente te encontrás, como te dije, con una persona y fluye tus sentimientos, y fluye el amor, y también de repente volvés a creer, a vibrar, a sentirte pleno, vivo, y empieza una vida nueva. Sí. Que no es olvidar lo otro que pasó, es al contrario, es una mejor versión de lo que fuiste antes por todo lo vivido, por lo bueno y por lo malo. Vos sabés que a propósito de lo que estás diciendo, Enrique, yo siempre digo cuando uno es auténtico, es sincero, es genuino, nunca escondió absolutamente nada. En el accionar te das cuenta que lo que dice lo está sintiendo, que no está vendiendo una cosa por otra, más alguien que está en los medios, que a veces eso se puede llegar a confundir, y cuando el dolor, el camino que transitaste por el dolor te permite encontrar al amor, y se lo toma de una manera en que yo creo todos los que te aprecian lo festejaron, quiere decir que alguien transita por la vida por el mejor camino. Sí, por eso te digo esto que te manifestaba al principio, ¿no? En la vida te da y te quita y te da y al final te compensa. Es decir, perdés y ganás. Es la vida misma, ¿no? Y no es mi caso, es el de todo el mundo. Lo bueno es quedarse con lo mejor vivido. O sea, yo siempre dije que no quería lamentarme por aquello que no había vivido con Débora, sino fundamentalmente lo que quería era agradecer todo lo hermoso que habíamos vivido. Bueno, esta es una filosofía de vida, ¿no? Es una forma de ser que siempre he tenido, de tratar de buscar el punto positivo de aquello que es negativo. Bueno, hay distintas dimensiones, algunas son cosas pasajeras, otras son un poquito más preocupantes y otras son durísimas. Bueno, lo importante es animarse a seguir, ¿no? Y en ese camino es donde vas encontrando un poco otras cuestiones que te atenúan, otras cuestiones que te van motivando, otras acciones que te ayudan a sentirte mejor y por supuesto que también te vas encontrando con el camino de nuevos sentimientos. Cuando uno abre el corazón de esa manera y permite que el amor vuelva a ingresar, es porque no tiene ningún sentido de culpa, porque sabe que todo lo que hizo es lo que tenía que hacer. Y yo siempre digo, cuando vos no sentís culpa, no tenés culpa, podés transitar por la vida con la frente en alta de la mejor manera, sin rendirle cuentas a nadie, principalmente porque nadie te va a pedir que le rindas cuentas porque está entendiendo lo que te pasó y de alguna manera es como que te acompaña, como que esa cicatriz que quedó de la herida, cada persona que te conoce o que no te ha conocido, porque a mí me lo han comentado que no te conocían y realmente lo que transmitías era lo mismo que yo sentía, es como una caricia al alma, reconociendo y tratando de fortalecer el deterioro que se produce por el dolor, ¿no? Sí, eso que decís realmente creo que vos podés atestiguar esto, ¿no? Sí. La persona que vieron en esos momentos difíciles, expresándose públicamente, es la misma persona que vos conocías en todos los años que compartimos trabajando juntos. Quizás muchos no me conocían desde ese lugar, pero yo siempre fui igual, esa fue mi forma de ser. La diferencia es que esto tomó un gran estado público y entonces quizás muchos pudieron advertir cómo era mi forma de ser. Pero creo que hay que ser fiel a esa forma y también ratifico que yo estaba abierto al amor, porque, a ver, la decisión no era mía, pero Agustín y Luna pudieron haber decidido que al no estar la mamá, yo no era más parte de la intimidad de ellos. Y sin embargo ellos eligieron seguir siendo familia. Y entonces ocurrió porque los dos, o los tres, mejor dicho, desde el amor lo construimos y lo fortificamos, porque ya no estaba la mamá, pero sin embargo los tres seguimos adelante. Entonces yo estaba abierto al amor y lo demostrábamos los tres, Agustín, Luna y yo, y creo que por eso cuando eso se produce, bueno,
también un día estás abierto al amor de pareja, porque quizá te sacaste la mochila de un largo proceso de dolor y de juicio, te sentís, como decís vos, en equilibrio con vos mismo, tranquilo con vos mismo, y bueno, el ser humano somos todos distintos, ¿no? Pero tiene derecho a reconstruirse, tiene derecho a revivir, y a mí me pasó eso. Creo que se fue dando todo un proceso que pudo alcanzarse con un momento de armonía y decirte en este momento, hasta aquí la vida me ha compensado. Por eso decía al comienzo eso, donde hablaba de autenticidad y de equilibrio, cuando hacía referencia a Enrique Sacco, porque es cierto, te conozco de hace muchísimos años, con más o menos contacto directo, pero siempre encontré a la misma persona ante distintas situaciones, manejarse con mucho equilibrio y con mucho criterio, que, insisto, lo decía al comienzo, es muy, pero muy, muy difícil. No digo que a lo mejor aquel que, bueno, por momentos el equilibrio le juega una mala pasada o la coherencia lo deja en posición adelantada por la situación que no ha podido enfrentar, esté mal, porque también hay que entenderlo. Lo que sí hay que ratificar cuando una persona siempre es como vos la conociste, en distintas circunstancias, en un medio, Enrique, donde sabemos que es muy pero muy difícil, desde un comentario futbolístico a una decisión periodística, porque no solamente hablamos de lo que sale al aire, sino en cuestiones empresariales, cuando uno tiene que manejarse y tomar decisiones que no son fáciles, siempre Enrique Sacco tuvo un sentido común y un criterio que, en mi caso, yo aplaudía y ratificaba y valoraba, Enrique. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. La verdad que no tengo mucho para decirte a eso, simplemente agradecerte. Uno siempre trata de... A mí nunca me movilizó ninguna estrategia. Siempre he sido sincero en las conversaciones y he sido sincero tomando buenas decisiones y equivocándome. Y si el tiempo hizo que me diera cuenta que me equivocaba, soy capaz de pedir disculpas porque así lo siento y me da mayor tranquilidad. Pero bueno, me he intentado siempre hacerlo desde la naturaleza de mis pensamientos y de mis emociones. Y así como este libro, lo escribí con ningún objetivo o con ningún otro objetivo más que poder transmitir un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, una experiencia de vida dura que termino también encontrando, digamos, un momento de recompensa, de compensación. Y lo he hecho desde lo más profundo de mi corazón y con la absoluta sinceridad de mis sentimientos. Esto para mí es como una luz en un camino oscuro, sinuoso, barroso, donde una persona, por el dolor que tiene, dice, ¿cómo hago para transitarlo? Y de repente ve una luz más adelante de una persona que llegó hacia allí. Y entonces, como bien decías vos, es la posibilidad de entender que se puede llegar con mucho dolor, con cicatrices que van a acompañar, pero que van a recibir una caricia al alma, que van a permitir seguir avanzando. Y esto es lo que vos decís, Enrique, es muy, pero muy importante, porque hay muchas personas que, por distintas maneras de ser o por situaciones que le han pasado, es como que hay una frustración que realmente les imposibilita seguir adelante, pero cuando se habla de la luz del otro lado del túnel, me parece que este libro es la luz que está iluminando a aquellas personas que no pueden transitar un camino muy, pero muy difícil, lleno de dolor, pero si alguien pudo llegar, otros también lo pueden hacer. Mira, yo cuando era adolescente sí. leí la alegoría de la caverna de Platón, sí. y siempre tuve admiración por ese texto, porque planteaba la historia de aquellos cavernícolas que estaban atados con sus pies y sus manos a las rocas, en la absoluta oscuridad y suciedad, cansados de la oscuridad, pero que en el final de la caverna veían una pequeña endija de luz. Entonces estaban aquellos que se animaban a hacer fuerza y a intentar desprenderse de las rocas, aún hasta el dolor más profundo de sus muñecas y de sus tobillos, para poder desprenderse de esas cadenas, y se arrastraban, cansados, sudados, hasta ir acercándose cada vez más a la luz, se animaban a seguir. Y de repente, cuando se ponían frente a esta luz que se acercaba, terminaba siendo una imponente luz que les quemaba la vista.
y el propio Platón decía que era como el parto, ¿no? Primero el dolor y después el placer de lo que significa ser mamá. Bueno, y en este caso, cuando él mencionaba esto, decía que era la luz del conocimiento, ¿no? De la persona que no era ignorante, sino la persona que desde el conocimiento podía crecer y podía avanzar. Y yo creo también que esa luz que te iluminaba y que era significado del conocimiento era decir, acá estoy vivo, paso una nueva vida. Y del dolor que me pasó todo el transcurso para pasar por esa caverna, encontré que después de que mis ojos se acostumbraron a la luz que me encandilaba, pude ver el cielo, pude ver el mar, pude ver las montañas, pude ver la vida. Bueno, eso es un proceso que siempre me identifiqué. Y después hay otro en la vida real, que es Viktor Frankl, el doctor Viktor Frankl, el austríaco que estuvo en un campo de concentración, pierde a su mujer en el campo de concentración, y él, en su libro, El sentido de la vida, cuenta de qué manera cada día tremendo en un campo de concentración, él se mentalizaba como para poder salir adelante. Y no solo logró sobrevivir, sino que luego empezó una nueva vida, y en esa nueva vida escribió esta gran obra que es El sentido de la vida, que fue el creador de la resiliencia. De esto que estamos hablando, Gustavo, es la resiliencia. Es cuando una persona puede caer en lo más profundo del dolor y de la congoja y de la angustia, pero un día, por un montón de situaciones y por un montón de características y un montón de acciones, entre ellas la capacidad de la esperanza que tenemos los seres humanos, nos levantamos y nos transformamos en mejores versiones de lo que éramos antes. Dicen que todos tenemos fuerza adentro, que a veces no la podemos exteriorizar, circunstancias que nos frenan, nos inhiben, y bueno, y vamos recorriendo, buscando personas. Algunos dicen que el psicólogo te ayuda a ver desde afuera lo que vos no ves desde adentro, y sacar desde adentro lo que por fuerza propia no podés. Otros se aferran a otras circunstancias. El tema es saber encontrar en dónde apoyarme, que la vida me permita seguir aprendiendo a medida que voy avanzando, para que la fuerza que yo tengo adentro y que a lo mejor desconozco en determinadas circunstancias puedan aflorar y me permitan superar problemas que en su momento son frustraciones e imposibles desde mi punto de vista, y después me doy cuenta que lo puedo hacer, ¿no? Es un aprendizaje duro, es un aprendizaje difícil, pero creo que todos tenemos las armas para poder hacerlo, o las personas que nos pueden ayudar. Tiene que ver también con la voluntad y con de qué manera nos abrimos para poder hacerlo, ¿no? Es a partir de uno, me parece, todo eso. Sí, toda transformación empieza por uno. Claro. Eso es indudable. Y después es un contagio, ¿no? Si vos te transformás y contás tu experiencia, ayudás a que el otro se transforme, y así sucesivamente. Por eso, cuando acepto escribir este libro, era con este objetivo máximo, ¿no? Que mirá lo que te digo, a media persona que pueda leer este libro, lo que cuento como experiencia de vida real y auténtica, le ayuda a superar una situación difícil, bueno, yo estaré realmente muy satisfecho. Yo lo que digo que el hecho de tus apariciones en televisión, cómo se fue manejando todo esto, cómo fuiste explicando el camino de la causa judicial conjuntamente con los abogados, de qué manera, con qué tino, con qué sentido común, con qué equilibrio fueron avanzando, sabiendo que había muchos escollos. Ya lo manifestaste al comienzo de qué manera se maneja, que es muy difícil que un juicio por mala praxis llegue al final y tenga una condena, una sentencia. Ya a partir de ahí hay un aprendizaje. Creo que este libro estará confirmando lo que todos piensan y estará ratificando, como bien decías vos, que con dolor, con sufrimiento, pero que todo se puede superar. Cada uno por su manera de ser, con la gente que lo rodea, pero el paso adelante se puede dar, pero, insisto, depende de uno dar el paso adelante. Exactamente, depende de uno, y a veces no te das cuenta que das un paso adelante. A veces lo que haces es, seguir. Lo que no hay que quedarse es solo respirando por la vida, ¿no? Pero a veces seguís y no te das cuenta que estás avanzando, no sabés ni a dónde vas, pero arrancaste, pero te movilizás. Bueno, cuando empezaste a mover,
en algún momento se te ocurre mirar la vista atrás y te das cuenta que hay un camino recorrido. Entonces empezás a mirar con mayor optimismo lo que viene. Enrique, esa fuerza que yo decía que todos tenemos adentro, que no nos damos cuenta y que de repente aflora o por voluntad o por decisión o por ayuda, la fuerza que vos tenías, ¿afloró en estas circunstancias? ¿Te ayudaron el entorno, la familia? ¿Alguien te hizo ver que adentro había mucha fuerza que podría, entre comillas, superar el dolor o por lo menos dejarte con la conciencia tranquila para seguir avanzando por este difícil camino del dolor y la justicia dándose la mano? No, mira, creo que los hechos me movilizaron, porque si yo no lo hacía, tampoco quizá no lo hacían los demás, y alguien lo tenía que hacer. Eso por un lado. Después, toda la gente alrededor, la familia, los amigos, la gente que te veía públicamente nos apoyaba, y eso significaba que a vos te daba un aliento muy grande. Después creo que el ejemplo de mi mamá, que es muy resiliente por distintas situaciones que pasó en su vida, me permitió observar que ella podía imponerse desde esos lugares difíciles y dolorosos. Y seguramente algunos de esos genes también heredé, y naturalmente tengo esa naturaleza que cuando las cosas son difíciles, lo que yo hago es, más que quejarme, empezar a ver de qué manera puedo superar esa situación, o de qué manera puedo demostrar que puedo más de lo que llegué a hacer hasta ese momento, ¿no? De cómo lo puedo revertir. Bueno, quizás está también alguna condición innata a mí que me lo permitió, pero no es una única razón, son muchas razones que se conjugan para que algunas situaciones se den. Y después a veces, hay que decirlo tal cual, podemos decir que en algunos casos tenés viento en contra en la vida, y casi todo te sale mal, o se demora, o se frena, pero seguís caminando, y otro día cambia el sentido del viento y lo tenés a favor, y todo te resulta más fácil, te resulta mejor, pero lo importante es que seguiste caminando. Y además, cada vez estoy más convencido, Gustavo, y esto no es porque ni me sienta místico, ni por nada por el estilo, que tenemos un destino, todos, tenemos un destino prediseñado. Ahora, vos no lo conocés, yo no lo conozco, pero las cosas no ocurren porque sí, ocurren porque estás en el momento justo y en el lugar adecuado, ya sea para las cosas buenas o en el momento justo y en el lugar donde tienen que ocurrir las cosas malas. Es la vida misma. Sí, por eso el dolor se supera, porque indefectiblemente uno entiende que eso tenía que pasar, y cuando el momento bueno se disfruta es porque también indefectiblemente el destino lo tenía marcado para cada uno. Vos hablabas de tu mamá, y creo que tu mamá fue aquella persona que te dio el puntapié inicial en un momento muy, pero muy difícil, cuando dos pérdidas muy importantes de tu familia, la posibilidad de dar el paso, el salto para venirte a Buenos Aires, para tratar de tener esa posibilidad de conseguir tu futuro, y la indecisión de quedarte con tu mamá o que tu mamá te dijera que fueras. Me parece que también ahí hubo un respaldo que se fue acrecentando con el tiempo, y quiero que tu mamá te sigue acompañando y te ha acompañado permanentemente y te ha respaldado, ¿no? Siempre se lo agradecí, se lo agradezco y se lo agradeceré. Era muy difícil tomar la decisión en ese momento, aunque yo quería dejar Bolívar para venir a estudiar a Buenos Aires, pero era muy difícil porque había fallecido mi abuela, porque había estado mucho tiempo con un mal de Parkinson, y un mes después, prácticamente un mes y 3 días después, fallece mi papá, que estaba bien, perfecto, pero le detectan un tumor en el cerebelo, lo operan y la operación nunca despierta. Y fue un golpe muy duro para nosotros. A mi mamá porque era una mujer joven y se tuvo que poner al hombro, bueno, el negocio de mi papá, todo, ¿no? Y yo porque era muy chico. Y cuando ella me dice qué pensaba hacer, si quería ir a estudiar, le dije que sí, que yo quería, pero que entendía la situación por la que estábamos pasando, y que bueno, que si no había esa posibilidad, porque no quería dejarla sola, bueno, lo entendía. Y ella me dijo que no, que me fuera, que me viniera a Buenos Aires porque para volver había tiempo.
y siempre lo expreso con una metáfora, es decir, me puso las alas, me dijo anda a volar, hacé tu vida, y me parece que eso habla de un gran corazón. Yo creo que el dolor que ella tenía en ese momento no daba para liberar a su hijo que venga a estudiar, pero fue más fuerte el pensar en mí que en pensar en ella. Fue muy amplia, y bueno, y hoy soy la persona que soy. Seguramente si eso no hubiese ocurrido sería distinto, y por eso, como estoy en equilibrio y en armonía con la persona que soy, lo agradezco muchísimo. Enrique, siempre resaltaste la familia, principalmente con la relación con Débora, con las familias fusionadas, y siempre la familia fue una palabra que cada vez que la podías decir fluía, pero con mucho sentimiento, con un corazón como que agradecías tener gente que te permitieran formar una familia. Creo que para todo el mundo la familia es lo fundamental. Yo siempre digo, cuando llegás a tu casa y tu hijo te pregunta algo y no tenés que bajar la vista y le podés contestar con toda sinceridad, cuando apoyás la cabeza en la almohada y dormís porque no hay nada en la cabeza que te esté dando vueltas y que te esté pasando factura, es lo mejor que te puede pasar. ¿La familia es eso, Enrique? Obvio, Gustavo, mirá, la vida es dura para todos, en estos tiempos nada es fácil. Además, también es difícil desde las emociones, y cuando salís al mundo exterior te encontrás con el mundo de los grandes, y ese mundo de los grandes tiene cosas lindas y cosas que no son lindas, pero la tranquilidad la encontrás en el final del día, cuando tu refugio es tu casa, con tus seres queridos y con tu familia, o cuando sabés que hay alguien que te espera, o alguien que te quiere, o alguien que vos te tenés que ocupar o preocuparte. Bueno, obviamente que te hacen mejor persona, te hace más sólido, que la familia te permite potenciarte en todos los aspectos. Por eso siempre manifiesto que, y después de haber vivido estas cosas tan duras, cuando escucho que la gente discute, y discute por temas que pueden ser muy importantes para esas personas que lo discuten, pero yo hago una retrospectiva y lo escucho y lo miro a la distancia y digo, bueno, ojalá yo pudiera estar preocupándome o discutiendo por estos temas, porque mi discusión ante la falta de un ser querido y en la forma que ocurrió, no había qué iba a discutir, ¿entendés? No, era imposible hacerlo, y además era un tema superior. Entonces creo que estas situaciones que te tocan vivir, más grandes o más chicas, porque el dolor no tiene un tamaño, es el dolor para una persona y el dolor para otra persona, te enseña a diferenciar lo que es importante realmente de lo superficial. Y creo que no hay que quedarse en lo superficial, sino fundamentalmente transitar el camino sobre lo importante. Enrique, yo te agradezco este contacto, estos extensos minutos. Bueno, decirte, el reconocimiento de siempre, no quiero ser reiterativo en las palabras, sabés el sentimiento, el cariño y el respeto que yo siento por vos. Y bueno, queríamos de alguna manera que seas protagonista para que la gente entienda, como bien decías vos, que hay situaciones que son muy difíciles, muy dolorosas, pero que la vida sigue, la vida siempre te va a dar una posibilidad, depende de vos si la aceptás o no la aceptás, y que el rencor no conduce absolutamente a nada, que el sentido común es el que no tiene que gobernar más allá del dolor y de la bronca, que uno la puede tener, pero creo que tiene que ser inteligente para saber cuándo la deja escapar, cuándo grita, cuándo llora, cuándo se queja, tira una patada o lo que sea, y cuándo tiene que manejarse de la mejor manera para seguir avanzando, para seguir creciendo y para seguir avanzando en la vida, más allá del dolor que ésta nos pueda establecer en alguno de los pasos. Enrique, el agradecimiento de siempre, gracias por esta nota, y bueno, a seguir adelante, a seguir avanzando, y que la gente ojalá haya aprendido, tome esto como un parámetro para alguna situación difícil que realmente se puede seguir, cada uno con su matiz, porque somos personas totalmente diferentes, las situaciones que parecen similares pueden ser diferentes, pero me parece que el camino para avanzar siempre tiene
un puntapié inicial y que lo debemos dar y depende de cada uno de nosotros. Gustavo, muchísimas gracias, muy generoso por el tiempo, muy generoso con las palabras, esa es la recíproca. Te agradezco por todo, así que te mando un gran abrazo para vos y la familia, y aquí estamos a disposición. Pero que quede claro que, a ver, todo esto que son las experiencias de vida y que son distintas en cada uno de nosotros, lo importante es que sepamos que los seres humanos tenemos esa capacidad de esperanza que tenemos que ejercerlo siempre. Es la que nos moviliza y nos hace ser mejores y superarnos a nosotros mismos. Así que ese es el mensaje que yo quería dejar. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima. Bueno, Enrique, lo que el dolor te quitó, que el amor de alguna manera te compense, como bien decís vos en el libro, la vida te compensa. Un abrazo grandote y un cariño enorme a toda tu gente. Abrazo, Gustavo, hasta la próxima. Un saludo a toda tu gente por ahí también. Bueno, gracias, Enrique. Enrique Sacco fue protagonista por Keops FM, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región, y por AM 1520, La Voz